Noches y bienvenidos a este jueves a las 8:45. Soy Kike Godoy y con Claudia Méndez Arriaza les tenemos un tema interesante hoy. Sí, verdad, pero también muy actual. Y de polémica. Pero dígame, de hecho le iba a decir, los días de julio han sido tan convulsionados que la primera semana de este mes se anunció lo que iba a pasar ahora. Sí. Y es ahora cuando relativamente el orden de las noticias empezaba a descender sobre ese tipo de controversias, que sube. Pues hoy no tuvimos jueves de CICIG, pero tuvimos jueves de genocidio. Porque fue Diga que están diciendo que va a ser viernes de CICIG, pero presentemos a nuestros invitados. Bueno, hoy justamente para hablar de un tema que es polémico ya per se, el tema en sí, el tema del genocidio, pero además tenemos el caso de José Efraín Ríos Montt y un peritaje, un dictamen que había hecho ya el INASIF, donde lo declara que tiene demencia senil, lo cual lo incapacita para poder ser parte de un juicio. Para hablar de este caso nos acompañan David Pinal, quien es abogado penalista. Bienvenido. Buenas noches. Nos acompaña también el doctor Álvaro Jerez, quien es psiquiatra, y nos va a hablar un poco y nos va a ayudar a que comprendamos todos qué es lo que está pasando con esto del juicio por genocidio. Así que gracias a ambos por acompañarnos. Buenas noches. Dejo a Claudia para que iniciemos con las preguntas. Pues justamente tengo una foto del informe que fue hecho público el 7 de julio, cuando se concluía que el general retirado Efraín Ríos Montt no era capaz de muchos actos. En primer lugar, no tenía el pleno uso de sus facultades mentales, que por ende no podía entender ninguna acusación en su contra y que por lo tanto él no podía contribuir a su defensa. Se ha hablado de demencia senil, pero quisiera que el doctor nos explicara si esa demencia senil está atada a estas conclusiones que emiten los doctores, o que independientemente del diagnóstico que tenga, se llega a una edad en donde estas son las recomendaciones de un médico, no ser sometido a un juicio. Sí, tal vez para empezar habría que entender a qué nos referimos cuando hablamos de demencia senil, porque hay cualquier cantidad de tipos de demencia. Dentro de todas, la demencia senil es una de ellas, y la forma característica de la misma es la presentación con un declive de las funciones neurocognitivas, es decir, la capacidad de comprender y de relacionarme adecuadamente con el entorno y de hacer uso de mis herramientas para adaptarme al mismo, ¿no? Es decir, es un deterioro gradual que empieza generalmente después de los 60 años y por eso se le llama senil. Esta es progresiva e irreversible y comienza pues con olvidos triviales, con cuestiones que pueden pasar desapercibidas, y conforme se va avanzando en la evolución de la misma, se van perdiendo gradualmente todas las facultades hasta llegar convertido a como un bebé que no puedo realizar nada por mí mismo, ¿no? Olanzapina era el medicamento que él se le estaba administrando en ese momento. Tengo entendido que es un antipsicótico. Sí. ¿Qué significa? Esto lo dice el dictamen. ¿Qué significa que un paciente ingiera olanzapina? Aquí están, 5 miligramos en la mañana y 5 miligramos en la noche. Ok. La olanzapina es un antipsicótico. Antipsicótico es un medicamento que se utiliza para revertir los síntomas psicóticos, es decir, aquellos síntomas que se presentan cuando perdemos contacto con la realidad. ¿Qué agitación, es eso? Agresividad, alucinaciones, ideas delirantes, etc. Algunos de estos síntomas podrían presentarse en el curso de cualquier tipo de demencia, ¿ya? Y pues se usa para corregir estos síntomas, pero también uno tiene que equilibrar porque tienen efectos que pueden ser, en un momento dado, incrementar los síntomas demenciales, porque resultan algunos medicamentos muy sedativos o producen un distanciamiento con la realidad. El entorno. Ajá. Vamos a ir regresando un poco a los temas médicos, pero ahora pasemos un poco al lado penal. ¿Qué implica que un paciente, en este caso un imputado, en el caso de genocidio, se le haya dictaminado por parte del INASIF que tiene esta demencia senil y que en el dictamen en sí
dice que sería incapaz de poder ser partícipe del juicio. Bueno, en primer lugar, implica que no puede ser juzgado. Específicamente, pues el cuadro clínico que describe el doctor, por lógica, nos hace suponer que sería imposible juzgar a una persona en esas condiciones. Sin embargo, sí existe dentro de la legislación penal un procedimiento para determinar qué va a pasar con las personas que no pueden enfrentar juicio, y es un juicio específico para la aplicación de medidas de seguridad que traería como consecuencia la internación de la persona que sufre esa dolencia pues en este caso sería un centro psiquiátrico. O sea, no está fuera de lo normal lo que en todo caso se ha planteado ahora en esta ocasión, donde podría ser enviado, en ese caso, al Rebolito Federico Mora. Digo, pues, para recordar lo que nos había dicho la ex vicepresidenta, y poder recluirlo en ese hospital, también es, digamos, normal, o dentro de lo normal podría ser el que el juzgado lo solicite. Sí, en este momento del proceso, me refiero. Sí, claro que sí, porque pues una enfermedad es algo imprevisto, no sabemos cuándo nos puede aquejar. En cualquier estado del proceso la ley contempla que se pueda hacer una revisión a través de expertos técnicos, científicos versados en la materia, para que evalúen si está o no en capacidad una persona de enfrentar un juicio ante la sospecha de cualquiera de los sujetos procesales, ya sea el propio tribunal, el Ministerio Público o el abogado defensor. Yo creo que la decisión del tribunal pues quizá causa mucha sorpresa y genera cualquier tipo de controversia, pero es lógica y también es legal. Era lo prudente hacer. ¿Por qué lógica? Era lógica porque si una persona no está en capacidad de enfrentar juicio, pues ellos también ahorita al tomar ellos el proceso tienen que verificar que sea realmente así ante alguna duda. Yo lo que no comparto... Es decir, no confiar del todo en el dictamen del INASIF, que es lo que se ha declarado esta tarde. Quizá a los que pues apoyan al general no les vaya a gustar eso, pero yo no le veo nada de malo que se ponga en duda lo que el INASIF dice. Yo sé que... Todos los juicios desafían los dictámenes de Fíjese que no, aquí, por el contrario. Pero aquí era la pregunta que yo tenía, porque una cosa es que yo ponga en duda un peritaje que, perdón, pero que el doctor Jerez, por ejemplo, haya hecho porque no es alguien oficial del Estado. Pero en este caso, en teoría, el peritaje del INASIF es el peritaje del Estado. Así es. ¿Es normal que el mismo Estado, por medio del Ministerio Público, ponga en duda el peritaje del INASIF? Para nada. ¿Y entonces? Para nada, pero por el caso en especial, yo creo que es lógico que el tribunal tenga dudas sobre cualquier manipulación. Yo lo que sí no comparto del tribunal es que se haya remitido forzosamente a la persona, al Federico Mora, si es que la familia tiene capacidad de poderlo tener en un lugar privado, porque supongamos que hubiera sido un apéndice, le estaría ordenando, vaya a operarse al San Juan de Dios, pero si yo puedo pagarme otro centro privado, ¿por qué lo obligan a ir ahí? Pero déjeme jugar, déjeme dudar de esto. Si dudan del dictamen del INASIF, ¿cuánto nomás van a dudar del dictamen de un médico en un hospital que la familia pague? ¿Cómo se responde a ese dilema? Prácticamente lo que está diciendo el Ministerio Público es que duda de alguna manipulación en el INASIF. Entonces están tratando de buscar las mejores condiciones para repetir el dictamen y ahí establecer a lo que ellos creen que es la verdad. Quizá tendrán algún tipo de información, por lo tanto, el propio Estado está dudando del Estado. Es contradictorio, pero atendiendo a este caso particular, pues a mí me parece lógico a pesar de lo fuera ilegal, de lo común. como usted dice. Sí, porque, a ver, porque Álvaro, aquí la inquietud aquí sería ahora, ¿tiene el Federico Mora, más allá de la capacidad de recluirlo o no, tiene la capacidad de tener peritos, o sea, en este caso, peritos alternos al INASIF, el Federico Mora, para que puedan dar un dictamen, cuando en todo caso los médicos que están ahí son tratantes, no son peritos? Y hago la diferencia porque los peritos que están en el INASIF, esa es su experticia, a eso se dedican. Un médico que está en el Federico Mora se dedica a tratar los pacientes que estén en el Federico Mora. Sí, no. De hecho, el Federico Mora tiene más de 30 psiquiatras contratados. Hay un departamento de psiquiatría forense dentro del hospital, que es el que se encarga de lidiar con este tipo de procedimientos, ¿no? Establecer un diagnóstico,
proponer medidas o tratamientos. Yo creo que sí tiene la capacidad, porque en primer lugar el diagnóstico de la demencia es un diagnóstico que va a ser eminentemente clínico, no hay una prueba específica, por lo menos en nuestro medio, que nos sirva para decir si tiene demencia o no. No puede constatarse más que con la revisión de un médico. Es clínica, se puede apoyar uno en imágenes, en resonancia, en tomografía, pero el observación del paciente. Sí, es eminentemente clínico. Déjeme que le lea aquí a los 3 caballeros que me acompañan. ¿Qué es lo que refirió ese médico forense que entregó el dictamen ante el tribunal? Porque tiene mucho sentido con lo que el doctor nos dice. Es una conclusión clínica. No tiene una base de laboratorios, no tiene, imagino que sigue un rigor científico, más es la opinión y la conclusión de un médico, nos está diciendo usted. Dice, examen mental, se encuentra postrado en cama sin movimiento, bajo efecto de medicamentos. La conciencia se encuentra obnubilada y casi estuporosa. Ya nos explicará usted qué significa eso. Solamente responde a estímulos intensos como hablarle fuerte o tocarlo físicamente. Tiene disminuida la capacidad de atención y la comprensión es limitada. Confunde a la enfermera con el examinador. El lenguaje está prácticamente ausente y la tendencia al sueño es manifiesta. Es evidente que no tiene capacidad de interactuar con el medio. Pero parece la descripción de cualquier persona mayor. Y quizás aquí la pregunta es tanto legal como médica. ¿Debe haber una edad límite para someter a alguien a juicio? ¿Qué pasa si se sobrepasa esa edad límite, pero la conciencia está completamente en su lugar? Lúcido. Normalmente, después de los 40 años, todos empezamos a presentar un declive dentro de nuestras funciones cognitivas, básicamente. Eso no le va a gustar oírlo a mucha gente. Sí. Esto forma parte del proceso de envejecimiento del cerebro, que se puede acelerar por no dormir bien, por una cantidad de factores. Sin embargo, a pesar de este declive que se va a presentar de forma normal, uno no pierde la capacidad de estar en contacto con las demás personas, de intercambiar afecto, de intercambiar emociones, ¿ya? Tampoco nos pasamos el día obnubilados o estuporosos. ¿A qué se refiere el médico que lo evaluó con esto? Obnubilación es un estado como de sueño donde hay confusión, y el estupor es aquel estupor somnífero que se puede presentar como consecuencia de la fatiga que produce las alteraciones que acompañan a estos cuadros desde el punto de vista físico, o como efecto de medicamentos como algunos que se le tendrán que estar administrando por su mismo proceso mental. Es decir, en esta persona uno tiene que considerar que además del deterioro cerebral, hay un deterioro físico, que se van retroalimentando el uno al otro. ¿Y la respuesta legal? ¿Debe existir una edad límite? Yo creo que va más relacionado esta respuesta con lo médico, porque no podemos, creo yo, establecer un punto de igualdad para todas las personas de cuándo se va a deteriorar esa capacidad, porque puede haber una persona de 90 años que está totalmente lúcida y que puede enfrentar un juicio y que se puede defender y goza de la memoria suficiente como para poder también ejercer su defensa material. Y ese es el aspecto importante en relación al general Efraín Ríos Montt, que si bien es cierto, él puede tener su defensa técnica, que está pues representada por su abogado defensor, también está la defensa material, y esa se ejercita pues básicamente con la memoria y con la capacidad de poder escuchar lo que se dice que hizo y rebatirlo con sus argumentos propios. Y porque si regresamos al juicio original de genocidio, cuando el general Ríos Montt da su declaración final de cierre, posterior a todo lo actuado, da una declaración lúcida, impresionantemente clara. Algunos argumentan mejor que cualquier defensa que hubiera hecho cualquiera de sus abogados al transcurso del juicio, y pareciera ser que no es ese el Ríos Montt que estamos viendo hoy cuando está llegando al tribunal. Esa es la diferencia radical que hay entre esa oportunidad donde sí pudo llevar a cabo el juicio con alguna normalidad y esta ocasión, David. Eso es lo que está rompiendo el esquema. Así es, y yo creo que también se cometen, pues aparte de este caso, en algunos casos injusticias en las que
se juzga a personas que no tienen la capacidad mental, a pesar de que tienen la edad necesaria para ser juzgadas, pero la capacidad mental para ser juzgadas no, porque no pueden ejercitar su defensa. Y en el caso de las personas que no entienden bien el español, y aún se sigue violentando el derecho de esas personas que se les juzga, y realmente pues lo que sucedió fue algo que para ellos pasó totalmente desapercibido y pueden resultar condenadas. Viene a mi mente en estos momentos Raj Kukul, el famoso condenado a muerte que en el año 2000 recibe el indulto presidencial por una razón. Un dictamen médico concluye que él es un inimputable. No tiene el uso de la razón ni control de sus facultades. Y es alguien joven, mucho más joven que Ríos Montt. Ríos Montt tiene 89 años. Raj Kukul no pasaba de los 50 entonces. ¿Cómo podemos explicar? Entiendo que cada caso es separado y que alguien de menos de 50 años puede ser un inimputable por estas razones. Pero lo que citaba aquí, que ese año y medio, esos 2 años que han transcurrido ya de diferencia, ¿cuánto han deteriorado la salud del acusado? Depende mucho de si ha estado en tratamiento, porque los medicamentos de los que se dispone ahorita pueden detener el progreso, pero no o enlentecerlo, mejor dicho, no revertirlo. ¿Ya? Entonces uno esperaría una evolución más lenta. Otra posibilidad es que haya empezado como una demencia senil, pero que pudiese haber tenido, que tiene todo el derecho, un evento cerebrovascular, una demencia multiinfarto, que suele dar en personas que padecen de hipertensión arterial. En fin, ¿qué es lo que va a determinar si yo me puedo enfrentar o no a un juicio? Es si estoy consciente de por qué estoy acá, qué estoy haciendo acá y por qué se me está juzgando. Parte de lo que han argumentado es que incluso los mismos medicamentos, y lo dice y lo dijiste cuando hablabas de que puede acelerar el proceso, que el mismo medicamento es lo que lo tiene así, puede generarse artificialmente esa sensación que clínicamente el médico en el peritaje vio, y que no sea simplemente una cosa natural la que se está viendo, sino que algo inducido médicamente. Sedado. Podría ser por la dosis que tiene y considerando la edad de él, y que lo más probable es que hay deterioro de su función renal y hepática. Es una dosis que se usa en alguien que está un poco más agitado, tal vez una dosis más baja, no sé. Es decir, uno de los problemas de las limitantes es de que nosotros no vimos el momento en el que se le... Por supuesto. Ya, y que se podemos aplicar. Pero la pregunta era, ¿existe la posibilidad que sea inducida, digamos, la situación en la que está? Puede ser empeorado farmacológicamente, sí. Claro, como generar ahí una imagen ante el médico. Déjenme leerles lo que dice el médico cuando lo ve. Refiere que tiene un desgano total, come muy poco, pasa mucho tiempo sedado por efecto de los medicamentos. El médico tratante refiere un deterioro cognitivo de 1 año y medio, una incapacidad manifiesta para orientarse en tiempo y espacio. 1 año y medio es justamente... el tiempo entre juicios. Sí, pero hay aquí una recomendación de ese médico forense, y es no someterlo nuevamente a evaluaciones porque le generan estrés. Legalmente, ¿qué se puede inferir de esta recomendación? ¿Usted como abogado, como fiscal, lucharía contra esa recomendación? Es algo pues, bastante complicado de decirlo, pero de lo que sí dispone la legislación es de herramientas para establecer si existe, pues estamos hablando, cualquier posibilidad, no lo sabemos, pero también existe un delito que se llama obstaculización a la acción penal, y lo comete cualquier miembro de las instituciones relacionadas con la justicia que de una u otra forma busquen el entorpecimiento o persecución penal de una persona. Entonces, en pocas palabras, si este médico procuró esto, puede encarar y enfrentar... Tiene una responsabilidad él, no solo pues frente al documento que realizó por alguna insertación de falsedad en él mismo, sino también por la obstaculización a la acción penal de parte del Ministerio Público y pues algún otro delito que pudiera él haber cometido. Si él fue inducido a errores, algo totalmente distinto, pero son especulaciones que estamos tomando como posibles. Porque toda esta la dinámica que se da es que si en todo caso la solicitud del Ministerio Público es desestimar ese peritaje, hacer uno nuevo, y mientras tanto que sea
recluido en el centro, en ese caso, lo que ellos están planteando es que vaya al Federico Mora. La familia en todo caso dice, si va a ser recluido en un sanatorio, que vaya a Los Pinos, que es una alternativa privada de lo mismo. El proceso siguiente, o sea, el paso siguiente, ¿qué corresponde penalmente? O sea, dentro del proceso legal, ¿qué corresponde? Bueno, en primer lugar, es totalmente factible que una persona pues padezca temporalmente una afectación mental y después recupere sus facultades. Entonces ahí se podría iniciar un juicio. Pero en dado caso, pues se reiterara el informe o el peritaje en el mismo sentido, lo que procedería sería un nuevo procedimiento que se llama un juicio específico para la aplicación de medidas de seguridad, ¿verdad? Entonces el Estado tiene contemplado mecanismos para las personas que no pueden juzgar penalmente por algún problema mental, pues bueno, entonces te recluyo aquí porque también sos peligroso para la sociedad. Es algo desde un punto de vista muy parecido a lo que están haciendo. Ajá, muy cuestionable establecer que usted o cualquier persona es peligrosa por determinada circunstancia, porque es muy subjetivo, pero existe en la ley la posibilidad de que si determinan efectivamente su incapacidad mental, que por la seguridad de la sociedad, esta persona sea internada en este lugar donde la van a cuidar. Si se dan las circunstancias para el caso concreto, también podría la familia, con base en la ley, lo que denomina libertad vigilada al Código Penal, pues ser confinada esta persona a su familia, quien sería la responsable legalmente de su cuidado y que pues no se afecte a nadie más. ¿Y el juicio qué pasa? Simplemente nunca se lleva a cabo. Es claro, el Código Procesal Penal, si una persona sufre una afectación mental que no permite que sea perseguida, eso no impide la continuación en la averiguación de los hechos que se presume delictivos y tampoco impide la persecución penal de los otros coprocesados. Que en ese caso hay otro coprocesado. Hay otro coprocesado y tengo entendido yo que pues hay otros juicios por genocidio. Pero no estará él allí y todo lo que se refiere a su persona Solo será extraído de ese juicio. Ríos Montt, el que quedaría fuera de la persecución penal. Quizás yo tengo una duda y es mucho sobre ese departamento psiquiátrico forense que existe en el Federico Mora. Háblenos de eso porque estoy segura que usted por su experiencia conoce más cómo funciona, cuál es el tipo de dictámenes, qué nivel de fiabilidad tiene y cuánto uso le da el campo y el círculo de la salud mental a este departamento. En realidad sí se le usa bastante. Los psiquiatras que han pasado por ese departamento, no sé en este momento quién está, pero yo he conocido varios de los que han pasado. Son psiquiatras muy capaces y que tienen toda la capacidad de emitir un dictamen, a pesar de toda la subjetividad que esto implica, lo más objetivo posible y lo más apegado a lo que se espera, ¿no? En ese sentido, también coincido con la apreciación de acá de todos, de que, es decir, si yo puedo pagar el centro médico, ¿por qué no me voy ahí? Pues, ¿verdad? Y que llegue, porque también se ha hecho que va el psiquiatra de salud mental a evaluarlos, como llega el de INASIF a evaluarlos a otro lado. Es decir, eso no es, no sé si haya cambiado en algo la estructura del hospital en ese sentido. A mí lo que me sigue quedando de inquietud es ese concepto, ya lo decías, que es lógico y es legal, pero donde el mismo Estado está poniendo en duda un peritaje del mismo Estado. Lo normal es que el peritaje lo ponga en duda la defensa, porque el peritaje fue negativo y dice sí puede continuar con el juicio. Y en todo caso hubiera venido, en ese caso, la defensa y hubiera dicho yo no le creo al Estado, quiero un peritaje privado para compararlo contra el peritaje del Estado. ¿Qué precedente puede estar causando que el mismo Ministerio Público abra esa puerta y que ponga en duda la fiabilidad y la objetividad del INASIF para casos posteriores o para casos anteriores? Bueno, yo creo que pues desde el punto de vista de la ahorita tan comentada institucionalidad, pues creo que es nefasto que el propio Estado ponga en duda al ente competente y responsable legalmente de los exámenes técnicos científicos. Para mí, que pues generalmente estoy del lado de la defensa, pues para mí es positivo porque yo sí he tenido la oportunidad de ver cómo en el INASIF, en algunos casos, especialmente en los casos de violencia psicológica, en los casos de las mujeres, se maquilan los peritajes. Y yo he tenido la oportunidad de, en casos privados míos,
llevar un consultor técnico que prácticamente destrozan esos peritajes y a las personas que van del INASIF. Entonces, ¿y los jueces a cuál le terminan dando validez? Generalmente, la mayor parte, el mayor porcentaje de personas que son procesadas penalmente en el país no tienen la capacidad de contratar un consultor técnico que vaya a debatir lo que lastimosamente los tribunales de sentencia dan por cierto, y es lo que el INASIF dice. Pero ¿qué pasa cuando ustedes llevan ese experto exterior? ¿Cuál ha sido su experiencia? Positiva para la defensa, porque se confían tanto en que lo que ellos dicen se da por cierto que a veces tienen falencias tan notables que no se pueden obviar por parte de los tribunales. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ambos, creo que es muy ilustrativo para todos, temas muy técnicos, muy complejos para muchos, pero creo que ambos nos ayudaron mucho. Tuvimos al médico y al abogado. Sí, al abogado creo que era complemento el día de hoy, así que gracias a ambos. Vamos a ir con Juan Carlos Sandoval también ahora para que, a ver qué nos dicen nuestros televidentes en las redes sociales. Gracias, Quique, buenas noches. Vámonos a las redes, tenemos una serie de mensajes al respecto. Nos dice Ninet, recuerden que los sanatorios privados como Los Pinos no tienen especialidad forense. ¿Por qué no puede ir Ríos Montt al Federico Mora? Susana nos plantea, el general es un anciano, tiene 89 años, está enfermo, ¿cómo va a ser peligroso? Es su pregunta. ¿Persecución penal? Política diría yo absurda. Acusación, ojalá la guerrilla sea juzgada igual. Marta nos dice, yo considero que se están violando los derechos humanos del general y cuándo entenderemos que no hubo genocidio. Y Raúl, la demencia de Ríos Montt y la vigilia de Valdizón comparten un elemento común, la simulación, es lo que nos plantea Raúl. Por supuesto que estaremos platicando de este tema en nuestro análisis a las 10 p.m. Utilizaremos el hashtag Examen Ríos Montt. Examen Ríos Montt como nuestro hashtag de la noche. Vamos a la pausa. Al regresar hablamos de la ley electoral y de partidos políticos aprobada en primera lectura en el Congreso de la República con el licenciado Jonathan Lemus. Quédese con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.